vamos a seguir hablando, por supuesto, de este personaje mexicano tan interesante, tan profundo, que hizo muchísimo, sobre todo para a mí me gusta valorar mucho la creación de las instituciones por parte de estos intelectuales. ¿Y quién mejor que se encuentre en el estudio? El doctor Francisco Gil Villegas Montiel. Él es profesor e investigador del Centro de Estudios, precisamente del Colegio de México, que fue una de las instituciones que fueron creadas por este gran personaje mexicano. Gracias, doctor. Muy buenos días. Qué gusto tenerlo en el estudio en vivo de Interfaz aquí en Televisión Educativa. El placer y el honor es mío. Gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Pues hablemos, si le parece, iniciemos sobre la importancia de la creación de las instituciones mexicanas. ¿Cuál fue esta gran contribución? Los alcances, la profundidad y pues el significado en pleno siglo XXI. Bueno, Daniel Cosío Villegas ha sido descrito correctamente como un gran empresario intelectual, Sí. porque además de emprender él por sí mismo y escribir obras fundamentales para la sociología y la economía y la historia de México, tenía la capacidad de tener una enorme imaginación y un enorme empuje para fundar instituciones sumamente cruciales e importantes. Entre ellas, por supuesto, pues ya se mencionó la creación del Fondo de Cultura Económica para un egresado que había ido a Harvard y a Wisconsin en Estados Unidos, pero específicamente cuando estuvo en Londres, en la Escuela de Economía de Londres y Ciencia Política, la London School of Economics, él aprendió ahí muchísimas cosas de pues lo que era la manera de hacer economía y ciencia política a fondo. Así que él regresó a México después de esos posgrados y decidió en 1934, junto con Alfonso Reyes, hacer la fundación de esta institución, el Fondo de Cultura Económica. Es cultura económica, no se trata de que vaya a ser barata, ¿no? Sino que es de que originalmente lo había pensado al estilo de como la London School of Economics tenía una serie de publicaciones de libros, y de esos eligió los dos primeros libros que se publicaron en el fondo, El dólar de plata y el libro sobre Karl Marx de Harold Lasky, que había sido su maestro en los años 20, pues lanzó este primer proyecto que luego se fue ampliando, y fue también el propio don Daniel Cosío Villegas el que acabó agregando después las colecciones de literatura, poesía, historia, a lo que originalmente iba a ser nada más economía y ciencia política. Tiene un papel muy importante cuando es embajador en Portugal, y después va a convencer al presidente Lázaro Cárdenas de la conveniencia de darle pues un asilo en México a los refugiados españoles que venían de la Guerra Civil Española. Así que se funda originalmente la Casa de España en México en 1938 con un apoyo del gobierno de México, y cuando Franco gana ya definitivamente la batalla, los propios intelectuales españoles, entre ellos el doctor José Gauss, que por cierto también se va a cumplir el aniversario de su fallecimiento este año, hace deciden que era mejor que se llamara el Colegio de México. Originalmente quería Alfonso Reyes que fuera el Colegio Nacional, pero ese ya había sido fundado por Alfonso Reyes, por Antonio Caso, maestro de sociología de Cosío Villegas, y por lo tanto se quedó el nombre de el Colegio de México para una institución de docencia e investigación, y el Colegio Nacional se reservó lo que originalmente también quería Alfonso Reyes, que es una institución de prestigio para grandes figuras que dan conferencias de distintos estilos. Pero la particular influencia que tuvo don Daniel Cosío Villegas en su idea de formar el Colegio de México como es actualmente, con un enfoque muy serio en ciencias sociales y humanidades, con docencia, con facultades para otorgar títulos universitarios de maestría, doctorado y una licenciatura durante mucho tiempo, que fue la de Relaciones Internacionales, fue una idea de don Daniel. Don Alfonso Reyes no quería eso, él quería algo mucho más tradicional, centrado en la literatura, la lingüística, la historia, pero fue Cosío Villegas el fundador
del Centro de Estudios Internacionales, del Centro de Estudios Económicos, el que inició precursoramente desde los años 20 los estudios demográficos en México, en su famoso curso de Sociología Mexicana, que impartió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que era donde se enseñaba Sociología en 24-25, y es donde, siguiendo es una escuela sentada por su maestro, el sociólogo y filósofo Antonio Caso, estudió y aterrizó muchas de esas ideas a el caso mexicano. Hay una anécdota que creo que por ahí la narra en una biografía de Cosío Villegas, Enrique Krause, que cuando ya consiguió Cosío Villegas dinero de fundaciones de Estados Unidos, de la Rockefeller y de la Ford, para lanzar el proyecto que él tenía de estudios de vanguardia en cuestiones de economía, demografía, relaciones internacionales y ciencia política, y le escribió una carta a don Daniel diciendo que ya había conseguido los recursos para eso. Don Alfonso le dijo a su secretario particular, Manuel Calvillo, dice, ay, pues mira, Daniel ya consiguió dinero para hacer esto que él quería, de un research institute, de una cuestión de investigación, y quiere hacer una escuelita. Lástima, tan a gusto que estábamos. Entonces la diferencia entre lo que quería don Alfonso y finalmente la visión más amplia, la proyección a largo plazo que tuvo el proyecto de don Daniel, que es en realidad lo que constituye en un 80% el prestigio que tiene el Colegio de México, aunque por cierto también cumple un papel ahí importantísimo, su función como historiador, porque él decidió a mediados de los años 50 hacer una investigación de historia en serio, yéndose a los archivos, a los documentos, para hacer una historia de México, moderna de México, que se inicia con Juárez y termina con Porfirio Díaz, la historia moderna de México. Cuando yo fui estudiante en el Colegio de México, a mí me tocó ver la publicación de la aparición de 2 tomos que él personalmente escribió, porque él coordinaba toda la obra, eran muchos investigadores, Blanquel, González Navarro, etcétera, y los 4 libros que publicó sobre el sistema político mexicano. Si nos lo permite, vamos a seguir continuando hablando de esta gran y vasta obra y legado que nos dejó don Daniel Cosío Villegas. Permítanos hacer una breve pausa, doctor, y regresamos, pues seguir hablando de este importantísimo personaje en la historia de México. Regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz. Estamos en una interesantísima charla con el doctor Francisco Gil Villegas Montiel. Él es profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Y estamos platicando sobre Daniel Cosío Villegas, una gran figura mexicana, un intelectual, economista, sociólogo, etcétera. Y bueno, acabamos de darnos un panorama general de todo su legado en cuanto a su participación en la fundación del Fondo de Cultura Económica, obviamente en el Colegio de México. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que, bueno, además de obviamente su influencia, que es muy actual en este momento, yo creo que ese legado también es importantísimo, que es esta situación de considerarlo el primer empresario intelectual o cultural de México, que realmente supo traducir, ¿no?, todo ese interés por el desarrollo del conocimiento a instituciones que incluso son productivas económicamente. Esto yo creo que es fundamental y creo que en estos momentos del siglo XXI se está revalorando el valor de la cultura, de la ciencia, del conocimiento para producir también bienes económicos. En este sentido me gustaría que nos hablara un poco más al respecto, doctor. ¿De cuál aspecto específico? Porque, su papel justamente como empresario, ¿no? Como creador. Pues la idea misma, lo que mencionaba yo de que va a la London School of Economics, ve cómo hacen las publicaciones ahí de los libros de Victor Gollancz, y entonces decide regresar bueno, cuando regresa a México en 34 se funda pues el Fondo de Cultura Económica, y él va a ser el que va a aprovechar también muchísimo la llegada de los republicanos españoles para que el Fondo de Cultura Económica, que empezó con algunos libros muy específicos de economía y ciencia política, tomara todo el proyecto editorial que había quedado suspendido de la editorial Revista del Occidente, que había fundado José Ortega y Gasset en Madrid. Entonces, con todos los republicanos españoles comenzó a decir, pues vamos a traducir a Max Weber,
vamos a traducir a Nicolai Hartmann, cosas que le interesaban mucho más cercanamente a Cosío Villegas, era Karl Mannheim, que había sido profesor en la London School of Economics en los años 30. Hay correspondencia que se conserva de las cartas que personalmente le escribió a la viuda de Max Weber para pagarle sus regalías. Pues, que, por cierto, la señora de Max Weber y Martin Heidegger y Alfred Weber pidieron después de la guerra que no les mandaran dinero, que les mandaran comida y chocolates y cosas por el estilo, que están ahí registrados. Y por supuesto don Daniel dijo, ya que se había terminado el contrato de lo que había que pagar, le siguió enviando a ellos, especialmente a la viuda de Max Weber, que murió hasta 54, todos esos recursos. O sea, era una idea de traducir lo mejor, lo más vanguardista que había en sociología, en historia, en economía, en ciencias sociales, sin descuidar la parte propiamente literaria, y después pues el gran impulso que da a la publicación de obras de vanguardia de historia europea, la publicación del mundo mediterráneo de Brodel y las cosas de Ranke que tradujo Wenceslao Roses, etcétera, pues forman parte de ese gran proyecto, frente a lo cual él siempre estuvo presente, además de mantener el intercambio con instituciones de poder para obtener fondos que pudieran financiar tanto el proyecto editorial del Fondo de Cultura Económica como el proyecto académico de investigación en ciencias sociales de vanguardia que hizo para el Colegio de México. Claro, y otra de las partes muy interesantes es la vida de los intelectuales. ¿Cómo era este gran convivio en aquella época entre los intelectuales mexicanos? Y que, por cierto, lo platicábamos en el anuncio, don Daniel Cosío Villegas, pues actualmente pues también fue heredero de otros intelectuales que se encuentran hoy día muy vigentes en la opinión pública de lo que sucede en el contexto político, social de México. Bueno, hay algo muy interesante. Él, cuando fue estudiante en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pues había una figura muy importante de un intelectual que pues había sido secretario de Educación, rector de la universidad, que era José Vasconcelos. Él nunca fue maestro de Cosío Villegas, su maestro fue Antonio Caso en sociología. Pero cuando, por supuesto, Vasconcelos influye mucho, y eso lo muestra el libro de Krause, de los caudillos culturales de la Revolución Mexicana, influye mucho en don Daniel en muchos elementos, incluso desde antes de la elección de 1929 y de todo el vasconcelismo. En 1921, por influencia un poco de Vasconcelos, el joven estudiante Daniel Cosío Villegas organiza manifestaciones y demostraciones en diversas partes de la República en contra de un dictador venezolano, Juan Vicente Gómez Chacón, dictador que quería una reelección. Después fue un dictador de 1908 a 1934 más o menos en Venezuela, y en ese 1921 quería una reelección. Y Cosío Villegas, pues esa es una de las cuestiones que por ahí quedan, estuvo en los opositores en contra de la dictadura de este dictador venezolano. Y tiene muchas otras funciones críticas, pero también todo el tiempo van acompasadas de tener una relación especial con el poder que le va a permitir ser embajador, asesor del Banco de México, estar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera. Sin embargo, para los años 40 va a haber un alejamiento de Cosío Villegas, un alejamiento crítico a partir de Ávila Camacho. Y en 1947 publica su famoso artículo de la crisis de México, en la cual va a hacer críticas muy fuertes y que forman parte de lo que ya había incluido en sus cursos de sociología de los años 20, por ejemplo, eliminando el mito de que México es un país muy rico. No es cierto. Él demostró que pues sí, tiene una gran extensión territorial, pero cortada por montañas, que hace muy difícil la producción agrícola y varias cosas de este estilo más. Y en 47 pues hace ese artículo de la crisis en México, que va a ser muy criticado
por grupos del poder alemanista, pero que son fundamentales para entender esa posición que él mantiene. Y después se va a mantener esa actitud crítica hasta que en 1970 llega a la presidencia de la República un exalumno suyo de la facultad de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, antes de que fuera Facultad de Derecho, que fue Luis Echeverría. Entonces, con Luis Echeverría él cumple una función de ser todo el tiempo crítico, pero al mismo tiempo recibe mucho reconocimiento por parte de Luis Echeverría. Doctor, permítanos, tenemos que hacer una pausa, una breve pausa. Vamos a tener que interrumpir esta interesantísima historia para regresar con usted y, pues, ahora sí, cerrar esta rápida biografía, rápido impacto de lo que fue don Daniel Cosío Villegas para México. Regresamos. Y bien, seguimos platicando con el doctor Francisco Gil Villegas Montiel, profesor de El Colmex, sobre Daniel Cosío Villegas, ese gran intelectual que hasta la actualidad sigue teniendo presencia de alguna forma u otra, o de muchas formas. Doctor, platicábamos, Luis Echeverría fue un parteaguas porque, bueno, fue alumno de don Daniel Cosío Villegas. ¿Y qué pasa? ¿Y rompe con él? Escribe artículos que fueron muy críticos de Echeverría, pero Echeverría los aceptaba, lo iba a visitar a su casa, y escribe estos 4 libros que justamente aparecieron cuando yo era estudiante de licenciatura en el colegio, que fueron El sistema político mexicano, El estilo personal de gobernar, La sucesión presidencial y Desenlaces y consecuencias de la sucesión presidencial, donde hizo diversas críticas, entre otras, pues, él decía que admiraba mucho públicamente, irónicamente decía, yo admiro mucho al presidente Luis Echeverría por muchas razones, pero yo jamás haría, si fuera el mandamás de este país, las cosas que él está haciendo, en términos de una crítica. También es muy famosa la frase esa, muy apropiada para a veces cuando uno lleva poco tiempo en el poder, que decía, por la hiperactividad de Luis Echeverría, que decía, es que el presidente Echeverría no se está dando cuenta de que va a gobernar todo un sexenio y parece que nada más está pensando en un semestre. Esa era otra. Y bueno, pues la herencia tan importante que dejó en lo que se refiere a sus 2 discípulos más cercanos de la época de los 60 y los 70, que fueron Lorenzo Meyer y Enrique Krause, está ahí presente pues en la producción de esta gran obra que también en donde se publicaron 2 de los volúmenes más importantes que él escribió en los años 70 y pues si se leen, vuelven a leer estos libros hoy, son muy importantes porque en el estilo personal de gobernar, Cosío Villegas sostiene la tesis de que hay que tener mucho cuidado en México porque las patologías de un gobernante se pueden contagiar para toda una forma de gobierno y a la larga pueden tener un efecto sobre el sistema en general. A él le preocupaban mucho ciertas cuestiones que no promovieran una democracia liberal con pesos y contrapesos adecuados. Y en ese sentido Echeverría lo respetaba, aunque tenían este tipo de diferencias. La última que se dio, ya pues había fallecido don Daniel, se inauguró el edificio del Colegio de México en septiembre de 1976, el de la Jusco, porque antes estábamos en la colonia Roma. Sí. Y ahí fue el presidente Echeverría acompañado de Porfirio Muñoz Ledo y otros que habían sido profesores del Colegio de México y que estaban en su gabinete, Francisco Javier Alejo, etcétera. Y allí, precisamente en medio de un discurso crítico que estaba pronunciando Lorenzo Meyer contra Luis Echeverría, él se dedicó a pasar papelitos para que le llevaran a Emma Cosío Villegas, la hija de don Daniel. Después nos enteramos, ahí mismo nos enteramos, que la estaba tratando de convencer si podía anunciar que se iban a llevar los restos de don Daniel a la rotonda de los hombres ilustres. Pero don Daniel había dicho expresamente, había dejado por escrito que jamás quería, que él quería ahí estar en el Panteón Jardín en algo más sencillo. Y después pues la propia Echeverría anunció, tengo el consentimiento de la hija de enviar, de mandar los restos de don Daniel a la rotonda para quedar bien con el colegio. Y poco después la hija dijo, eso
yo le dije que no se podía porque mi padre había dicho que no, y sin embargo pasó estilo Echeverría por encima de lo que había dicho para finalmente dejar. La historia moderna de México yo creo que ha influido mucho en la formación del presidente López Obrador. Y creo que allí el que ha estado con una influencia muy intelectual e histórica muy importante, cercano a López Obrador, es precisamente Lorenzo Meyer, que es uno de los dos más grandes discípulos que tuvo don Daniel Cosío Villegas en el Colegio de México. El otro es, por supuesto, su biógrafo, el que estuvo más cercano a él, el que tuvo las memorias, la correspondencia, conversaciones más íntimas de cuestiones mucho más personales, que fue Enrique Krause. Qué maravilla. Doctor, bueno, yo creo que ya muchas personas están muy interesadas en profundizar más. Ojalá pudiéramos platicar aquí todo el día. Y por eso quiero que nos recomiende cómo podemos acercarnos, qué obras nos recomienda para acercarnos de entrada a Daniel Cosío Villegas, todas estas personas que nos están viendo y quieran saber más. Bueno, por un lado está su tetralogía que ya mencioné de los años 70 de la relación con el poder. Y entre otras cosas, pues Cosío Villegas inventó, bueno, más bien construyó el término de politólogo para traducir el término political scientist en inglés. A él se debe ese neologismo. Y esto forma parte de lo que está detrás de estas obras. Y por supuesto, sería toda la obra de la historia moderna de México, pero especialmente los tomos que escribió sobre la vida económica y social en el Porfiriato, porque es un historiador con un gran historiador económico que empezó con una perspectiva sociológica, porque su primer curso de sociología mexicana pues fue en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y él va a acabar siendo también el fundador pues de la Escuela Nacional de Economía, que formaba parte originalmente de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Pues muy bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda es muy valiosa su vasto conocimiento sobre don Daniel Cosío Villegas, entre seguramente muchísimos otros temas que tienen que ver. Lamentablemente, pues tenemos que concluir esta entrevista. No obstante, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana en Interfaz, darnos este amplio panorama tan interesante, tan profundo, y pues entender cómo ha pasado, cómo ha sido vigente o cómo es vigente la visión y la postura de don Daniel Cosío Villegas a lo largo de estos años hasta la actualidad, con lo que decía, y la influencia que sigue existiendo en su pensamiento con el actual presidente de México. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues a leer estos interesantes temas que nos acaba de recomendar. Ya estamos todos listos y emocionados, doctor. Nos dejó a todos picadísimos. Muchas gracias. Gracias. Y un fuerte saludo, por supuesto, a toda la comunidad del Colegio de México. Claro. Que bueno, pues es una de las instituciones educativas más importantes y trascendentales de nuestro país. Pues de ahí salió también el actual canciller, el actual secretario de Relaciones Exteriores. Así es, exalumno del Centro de Estudios Internacionales. Yo estuve en su examen profesional examinándolo junto con Rafael Segovia y Fernando Serrano Migallón, entre otros subsecretarios y por muchos otros lados. Pues de ahí la gran importancia de esta institución. Muchísimas gracias. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y regresamos con más temas aquí en Interfaz. La Dirección General de Televisión Educativa y el Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual convocan a todos los interesados a unirse a los Diplomados 2019. Regístrate en www.televisioneducativa.gov.mx/capacitación. Tienes hasta el 22 de marzo.